Jairo, muy buenas Sí, tardes. ¿Cómo estás, Jairo? Bienvenido. muchas gracias por el recibimiento. Me encanta verte. Con mucho gusto, Jairo. Para mí es todo un placer. Ya estamos al aire, Jairo. Ya Este, estamos. que parece que todavía, sí, ahora sí, parece que Sí, estamos en el aire. Sí, sí, ya estamos en el aire. Jairo, para mí es un placer invitarte a este espacio a compartir contigo y que nos puedas hablar de la visión que necesitamos desarrollar como humanidad en este momento tan importante. Pero antes de ir para allá, voy a presentarte. Para mí, Jairo Villegas es uno de los referentes en mi vida. Es una persona que me aportó una técnica maravillosa que se llama la autoobservación neutroconsciente. Pero más allá de esa técnica, lo que me aportó es aprender a vivir con libertad. Me ayudó a reconocer ese potencial en mi interior. Tiene la capacidad de convertir las dificultades en potenciales que están inherentes en el ser humano y que en medio de la angustia no ven, la persona no los ve, no los distingue. Y Jairo desarrolló una estrategia maravillosa que se llama autoobservación neutroconsciente y que la convirtió en su tarea vital para ayudar a la humanidad a trascender los momentos difíciles, a descubrir su labor de vida o su misión de vida y también para saber vivir. Creo que ese es uno de los aportes más importantes que tú has hecho, Jairo, es el aprender a saber vivir. Y el Jairo, como lo llamamos, o Jairito, en realidad es un experto en neurociencias, es doctor en psicología, ingeniero. Y bueno, para no alargar tanto el tema, les doy la... Ah, bueno, a esto has escrito un libro en Amazon que fue considerado un bestseller. Es éxito, sí, pero felicidad también. Desarrollador de una aplicación gratuita que se puede bajar y utilizar de una manera maravillosa, que es Cero Estrés. Y bueno, tienes la palabra, Jairo. Bienvenido a este espacio, somos todos oídos. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, como decía el anuncio que eh, sirvió de invitación, es como la importancia, el poder que significa conocer para qué nacimos. Esa es una, esa es una situación que casi todos los que me han escuchado saben que en este mundo tan unido por los átomos del cual estamos todos hechos, eh, pues tiene una cierta interpretación cuando estamos en este camino de búsqueda de bienestar y de felicidad y de sentido de vida, en el sentido de hacer matemáticas. El ingeniero, pues todos los problemas los quiere resolver con números. Entonces, como eso es mi origen, pues la cifra que casi siempre comparto es una estimación que dice que mi papá o el papá de cada uno de nosotros eh, pudo haber tenido en su vida entre 20 y 25 mil eyaculaciones y cada una con un promedio de unos 10 millones de espermatozoides, que al encontrarse con los óvulos de mi mamá, que en promedio llega a la adolescencia con unos 400.000 óvulos, hacen que exista la posibilidad de uno en dos, dije 20.000, pongamos fácil, 8 y 16 ceros de hermanos míos que no nacieron y yo sí. O sea O que sea tú ya que, eres un vencedor. claro, eso significa que por alguna razón en las probabilidades del universo o en las intenciones de la divinidad o de la inteligencia creadora del universo, en fin, como lo queramos llamar, tenemos alguna misión, algún significado para estar acá. Y en este momento, esa misma inteligencia proveyó la posibilidad de que nos tocara vivir esta pandemia. Y esta pandemia está generando una cantidad de circunstancias que puede que tengan alguna relación o alguna correlación con ese sentido o ese significado de vida.
Así que antes de seguir adelante, me gustaría ver si desde la astrología, que es tu habilidad más importante, tu aporte mayor al servicio pues, del bienestar de las personas, etcétera, ¿qué percibes que está pasando eh, por, por el mundo, digamos, astrológicamente, qué le está pasando a la humanidad, Martín? Bueno, hay formas de decirlo, ¿no? En lenguaje astrológico, Saturno y Plutón se encontraron y cuando ellos se encuentran y lo analizan en la astrología mundial, se producen grandes catarsis en la humanidad. Hablándolo ya en un lenguaje asequible para todo el mundo, asistimos a una crisis sistémica planetaria. Saturno representa todas las estructuras sobre las cuales fundamentamos nuestra seguridad, el sistema económico, el sistema político, los sistemas de seguridad social, el sistema sanitario, el sistema de salud, toda la estructura predecible que hemos construido, pero que llega un momento donde se desgasta y la función de Plutón es desestructurar, enfrentarnos con la sombra, destruir, y hay una posibilidad maravillosa que es crear, no reformar, sino crear algo nuevo. Cuando se estudia en la astrología estos ciclos de Saturno-Plutón, que ocurren más o menos cada 30, 36 años, pero cada cierto tiempo de ciclos se juntan con otros ciclos planetarios. Entonces, por ejemplo, aparece año 82, que es la aparición del SIDA y de Chernóbil, pero es posterior a eso, la Unión Soviética se cae. Es decir, una de las cosas que viene ahora es una desestructuración política económica que ya está ocurriendo, van a desaparecer algunos países y precisamente por esa razón es que te invité a este programa, porque la humanidad está atravesando una crisis que ni nuestros padres vivieron ni nosotros la vivimos, porque esta se asemeja a la de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, podemos seguir así. 1819 también estuvo Saturno, Plutón y se produjo la liberación de América, los españoles se tuvieron que ir, lo sacó el ejército de Bolívar en año y medio, sacó a los españoles de la Reconquista. Es decir, cuando uno ve ese patrón, y podría extenderme aquí más, pero no es la idea, para responder a tu pregunta, asistimos a una gran sacudida, a una gran catarsis. Es como cuando el organismo de un ser humano que ha abusado del alcohol, de las drogas, de no cuidarse, se enferma, pero no se enferma de una gripa, sino lo manda a cuidados intensivos. Entonces, estamos en un momento de destrucción, creación, y es muy importante para los seres humanos saber muy bien cómo vamos a abordar este momento. Y ahí, a partir de eso, te quiero preguntar, Jairo, ¿qué piensas tú? ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? Porque el pronóstico de lo que viene inmediato, no solo por astrología, sino también por los economistas y la gente seria que está tratando este tema, el pronóstico no es que se acaba la pandemia, sino estamos apenas en un proceso de parto y todavía no hemos nacido. ¿Qué piensas tú, Jairo? Pues Martín, la CEPAL acaba de sacar un informe que yo creo que introduce mucho los temas. Por ejemplo, ellos dicen que económicamente estamos perdiendo 10 años, estamos retrocediendo 10 años, o sea que vamos a tener en Latinoamérica, pues que son la mayoría de los que nos están escuchando ahora, unos 44 millones de desocupados. O sea que son 18 millones de desocupados comparados con hace 10 años, con el 2010. Eso significa que vamos a pasar de 186 millones de personas en pobreza a 231 millones de personas. O sea que de esos 231 hay 96 millones que van a estar en la miseria. Y desde el punto de vista empresarial vamos a tener entre 2.700.000, 2.800.000 pequeñas empresas que van a cerrar. Mejor dicho, desde el punto de vista social, antes se decía hace antes de Cristo, ahora se dice hace antes del coronavirus y DC después del coronavirus. Sí,
los cálculos dicen que pues si la vacuna la logran sacar de aquí a diciembre, se tardan por lo menos un año en aplicársela a los 7.500 millones de personas que vivimos en este planeta. O sea que vamos a tener efectivamente una situación importante que psicológicamente, que es el área en que pues, nos movemos, va a generar cosas como, yo no sé si tú sabías, pero el mayor índice de suicidios en esta pandemia está en el área de los médicos, está en los anestesiólogos. O sea que sí nos estamos enfrentando a situaciones muy complejas. Por ejemplo, si las ayudas bancarias y gubernamentales que estoy viendo en mi relación con los bancos se terminan en septiembre, entonces, pues la cantidad de gente estresada, con pánico, que ya viene a nuestra consulta, porque casi todos los neurofacilitadores de la ONC con que tengo contacto están reportando eso, que hay mucha violencia intrafamiliar, porque pues tú sabes que hay muchas parejas que el matrimonio funciona muy bien porque trabajan la mayor parte del tiempo fuera de la casa. Entonces, en ese ir puliendo los defectos o las emociones encontradas sin salida en un encierro, pues son explosiones muy grandes. Otro efecto que está ocurriendo inmediatamente es que ante la escasez de la parte económica, pues hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo. Sabemos de muchas empresas que están haciendo bajar los sueldos, de muchas personas que aunque tengan ciertas posibilidades económicas, pues no pueden realizar los lujos de estilos de vida que tenían antes. Y al crear más diferencia entre los que económicamente les afecta menos la pandemia y a los que les afecta más, pues de repente se viene la posibilidad de una situación social que va a generar mucho más necesidad de apoyo psicológico. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, muchas cosas, entre ellas nombraste la aplicación, que es una manera de ir desestresándose con cierta frecuencia y como es totalmente gratuita, Cero Estrés, se escribe en inglés Zero Stress, pero está en la aplicación, también está en español y también está en inglés. O la buscan en la página nuestra, que es neuroestrategias.com. En todo caso, el hecho es que, como tú decías, hay una gran oportunidad de cambiar lo que traíamos, porque el tema, y aquí entra mi filosofía, tú sabes que la vida me obligó a seguir calentando banca de estudiante después de viejo para poder hacer un doctorado en filosofía. Entonces, ¿a qué viene la filosofía? Es que este es un planeta finito. Este planeta no tiene recursos ilimitados. Entonces, el sistema de vida que llevamos es un sistema de consumo que tiene que seguir consumiendo los recursos que no va a haber en algún momento. Entonces, este sistema de competitividad se tiene que pasar a un sistema de cooperativismo o de colaboración o muy distinto, que se puede parecer mucho a esa compasión amorosa cristiana, o no cristiana, sino de todas las religiones, donde se basan en la regla de oro. Como quien dice, no le haga a otro lo que no quiera para ti, y entonces eso genere una compasión tipo Dalai Lama y cosas de ese tipo. Así que yo sí creo que uno de los aspectos, además del apoyo psicológico que se necesita con todas las herramientas que podamos aportar para eliminar el estrés, para autoconocerse uno a sí mismo, cómo se genera el estrés y cómo se avanza hacia pánico, hacia depresión, etcétera.
Entonces, es tener algo que motive el poder desarrollar las habilidades que se necesitan en el futuro, y por eso me parece que va a ser muy importante que hagamos trabajo relacionado con descubrir para qué nacimos. O sea, Jairo, hay una cosa, las crisis, cuando vemos las biografías, los grandes hombres y mujeres que han hecho aportes importantes a la humanidad, encontramos un patrón. Primero, no estaban queriendo hacer algo importante y los golpes de la vida, por decirlo de alguna manera, sometieron a un estado de estrés altísimo a esa persona, lo lleva a una especie de derrota, por decirlo de alguna forma, de las expectativas vitales, y en medio de esa transición o de esa transformación emerge la misma necesidad de resolver el estrés inmediato, la angustia y la situación externa de la persona, social, económica, obligó a estas personas a tener que sacar de adentro capacidades y potenciales. Y ahí creo que aportas algo muy importante, es que para poder dar ese paso, que en este momento es fundamental darlo, porque no vamos a esperar que el gobierno nos resuelva con subsidios cuando ya sabemos que eso no aguanta este año, necesitamos bajar el estrés. Y bajar el estrés no es solamente decir, no tengo estrés, sino realmente, como tú nos lo enseñaste en la autoobservación, el cuerpo necesita interpretar que liberaste el estrés y estás en estado de relajación para que el cerebro funcione de una manera adecuada y pueda emerger el potencial. Porque la manera de aprender el ser humano a nadar es metiéndose a la piscina y trague agua hasta que aprende a flotar y pasa algo, no se ahoga. El ser humano no se ahoga, desarrolla la capacidad de nadar y lo que era real, la posibilidad real de morir ahogado se convierte en un disfrute. Pues algo similar es lo que estamos viviendo y me parece que ese aporte que tú haces porque todo el mundo está hablando de cuánto nos va a dar el gobierno, cuándo se va a acabar, que los bancos nos den dinero, que ese es otro temita que ahora abordamos, qué hacemos con la platica que tienen allá, nuestra platica que tienen los bancos guardados, qué hacemos en primer lugar con nosotros mismos para bajar el estrés, y esa sí es nuestra responsabilidad personal, porque nadie lo va a hacer por cada uno de nosotros. ¿Qué nos puedes aportar en ese campo, Jairo? esta mañana estaba caminando aquí por los jardines de cerquita, donde estoy en este momento en Bogotá, y pensaba cómo observaba, autoobservación, cómo piensa mi cerebro. O sea, como que yo no era mi cerebro, sino que yo estaba observando cómo piensa mi cerebro. Si mi cerebro fue educado para ver cómo administro que me ayuden, cómo si me quejo, si lloro, etcétera, y funciono así, pues ser víctima es una manera de sobrevivir. Yo no la estoy criticando, estoy diciendo que uno debería tener una alerta sobre cómo es el hábito de pensamiento que uno tiene ante una situación. Si uno siempre piensa cómo aprovecho la situación de la mejor manera posible, desarrollando, como tú acabas de decir, mis propios potenciales, habilidades o lo que sea, o cómo yo me voy a quejar o voy a actuar para generar compasión, lástima o cualquier otro tipo de características de esas para que me ayuden, y también es una manera de salir adelante. Pero como te decía al principio, bueno, para terminar eso, el autoobservar, no solamente cómo pienso, sino cómo el pensamiento influye en mi organismo y me genera determinado tipo de síntomas, pues para reducirlo rápido, tú lo sabes mejor que yo, pensar en limón genera saliva, o pensar en que tengo a mi mamá en el hospital me genera algún tipo de síntoma en el cuerpo. Sería bueno ver qué características tengo yo en mi forma de pensar que me generen motivación para poder encontrar recursos para salir adelante al haber sido señalado por la vida o por la evolución para que yo sí exista, y 8 y 16 ceros de hermanos míos no. Entonces, yo sí creo que la autoobservación
de qué potencial tengo, que se descubre normalmente, pues aquí no es el momento de hacerle publicidad a un taller que se va a llamar algo así como Manual para una vida con sentido, que creo que es para el 19 de agosto, me dijeron. Entonces, allí, por ejemplo, vamos a aprovechar un trabajo que han hecho las zonas azules del planeta Tierra. Una de las zonas azules en el planeta Tierra es Okinawa. Las personas fácilmente en Okinawa, hay mucha cantidad de personas que pasan de los 100, 120 años y tienen unas características de bienestar y de felicidad que hay 5 zonas en el mundo que las cumplen y entonces se llama Ikigai. Ikigai es como la razón de ser. Aquí a veces lo llamamos propósito, lo llamamos misión, etcétera. Pero ellos separan lo que les gusta hacer, que lo llaman pasión, lo que les queda fácil hacer, que lo llaman la misión, lo que podrían hacer para el mundo que se viene, en este caso la pandemia, que lo llaman la vocación, y por último, integran esas 3 cosas en algo que genere ingresos y a eso lo llaman la profesión. Integrar las 4, al final lo llaman el Ikigai o la razón de ser de uno en el mundo. Yo creo que ese es un trabajo que vale la pena que o merecemos que lo hagamos. Creo que debe ser una de las razones para las cuales nacimos, para encontrar exactamente una función que integre esas 3 cosas. Así que yo creo que eso es algo de lo que deberíamos también aprovechar, que se ha avanzado hoy en los aportes para las personas. ¿Cómo yo me automotivo para, primero, eliminar el estrés? Para eso tenemos esa aplicación que nombraste. Y segundo, para descubrir para qué nací, para tener un motor, una gasolina, una motivación permanente, porque tú sabes qué diferencia hay cuando uno se levanta por la mañana y no está motivado o va a trabajar en algo que no le gusta o, o ya está muy avanzado en el desánimo, el estrés está tan avanzado que uno está en depresión. O sea, en cambio, cuando uno está motivado, cuando encontró lo que le gusta, pues se levanta todos los días con mucho entusiasmo. Es más, el cuerpo hasta necesita menos sueño, rejuvenece, se energiza. A mí me tiene muy motivado y estoy viviendo ahora el hecho de que quiero pasar la aplicación Cero Estrés, que es muy general para todo el mundo, a una aplicación que use cada persona de manera individual, o sea, que le recete a cada persona su forma de desequilibrar, de quitar al estrés del medio, para su cerebro, para su herencia, para sus características. Claro que pues, eso necesita inversión y estamos en eso, pero eso apasiona, eso le da sentido a uno. ¿Por qué yo fui ingeniero si después terminé siendo neurocientífico, psicólogo? Eso es como un absurdo, pero con el tiempo se entiende por qué. Hay una cosa que estás tocando, Jairo, y se llama la pasión. Y la pasión es, los orientales lo llaman también la ardiente aspiración. Es algo, es un fuego que te mueve. Y algo que he observado a lo largo de algunos años trabajando aquí con la consultoría astrológica y también haciendo autoobservación, ayudando a los procesos de transición, es que estas crisis generalmente nos despiertan. En lugar de matarnos, en lugar de hacernos daño como estamos inicialmente creyendo, lo que ocurre es que nos quitan la anestesia y nos despiertan y nos mandan al mundo, a la realidad del momento, pero también te dice, ¿y qué vas a hacer y qué puedes hacer? Y creo que, y he estado hablándolo con muchas personas en este campo, e incluso en el campo de la astrología. Mañana tengo una intervención a nivel internacional con algunos astrólogos de varios países sobre el tema de la crisis actual, que en astrología tiene una razón de ser por algo que se llama el índice cíclico planetario, es decir, unos ciclos que periódicamente aparecen en la humanidad, como cuando hablamos del verano, el otoño, el invierno, no son iguales, pero tienen unos patrones de fondo.
la forma en que yo lo veo es que es sin negar lo que está pasando, ni la emergencia económica, ni sanitaria, esto nos está obligando a crear, a sacar, ahí sí como dicen popularmente, de qué estás hecho. Y esto no es un tema ya del ego, que yo tengo que ser la misión de vida para que todo el mundo me reconozca y escriban indefinidamente sobre mí, sino es supervivencia. Y el ser humano, cuando se enfrenta a la supervivencia, se ve abocado a jugársela el todo o el nada. Y creo que estamos entrando en una etapa, todavía estamos medio dormidos pensando que vamos a volver a la llamada normalidad del pasado. Nosotros ya no volvemos a eso. Tú me preguntaste al comienzo qué es de la astrología. Nosotros ya no vamos a eso. No sabemos ni siquiera cuál es la normalidad que viene. Ningún gobierno, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Alemania, las grandes superpotencias del mundo nos están diciendo esto se acaba a tal fecha y el plan que continúa es tal y el modelo económico banquero que funciona actualmente, que está quebrado, porque esa es la realidad, hay que hablarlo con la forma tal cual como ocurre, no nos están diciendo ese modelo financiero va a ser reemplazado por, o teníamos previsto que esto iba a ocurrir y teníamos preparado un sistema de salvamento. Nadie nos está diciendo esto. Yo lo digo no con el ánimo de angustiar, sino de preguntarnos honestamente, ¿y qué puedo hacer por mí? Porque si yo puedo hacer por mí, puedo hacer por la humanidad inmediata. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Y en ese sentido, cuando estas crisis agudizan y logramos, como dice Eckhart Tolle, el arte de la rendición. El arte de la rendición no es que uno no haga nada, sino no pelee con lo que está pasando. O a Sayoli decía, colabore con lo inevitable. Ya el problema está, el coronavirus está. Hay millones de desempleados y va a aumentar. No nos vamos a poner aquí a echarle la culpa al uno al otro, eso es perder el tiempo, sino más bien preguntémonos y metámonos, rindámonos ante lo que está pasando. Rendirse a lo que está pasando es aceptación y decir, y ahora sí, aquí donde estoy parado yo, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo primero? Porque esto no es egoísmo, sino lo que tú nos estás diciendo. Si no hay una lucidez o una relativa calma emocional, pues el cerebro no funciona. Piensa en estado de supervivencia, de ataque, huida, y sale a matar, a robar, o se paniquea y se esconde y se deprime y termina suicidándose. Y necesitamos crear otras opciones. Como tú eres un maestro en ese campo, de poder ayudar y sobre todo de entender cómo funciona la conciencia y el cerebro, ¿qué propuestas tienes para este momento? Así a nivel global, ¿qué piensas que nos vemos obligados como humanidad a desarrollar, como individuos y como colectivos para atravesar esta crisis? Bueno, yo veo cosas que nos sorprendieron. Digamos que no estábamos preparados, a pesar de que estaba anunciado que podría suceder. Esta pandemia nos ha mostrado que cosas como que estábamos mal preparados desde el punto de vista de la salud. Mi hijo sigue a un ex ingeniero de IBM que se llama Cliff Height, que es un experto en la deep web, en la web profunda, y que capta en la web profunda, se mueven los secretos mayores del planeta, o sea, las farmacéuticas, los gobiernos, etcétera, se pasan la información porque es muy difícil, tiene mucho virus, es complicado entrar allá. Es un internet, digamos, subrepticia que sirve para ellos en ese sentido. Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, que los chinos producen ingenieros matemáticos, químicos, científicos 8 veces más que los Estados Unidos. Entonces, uno ve que las soluciones se están yendo a apoyarse mucho en lo tecnológico. Gracias a la tecnología, los chinos sacaron el ADN del virus, del coronavirus, lo
pasaron rápidamente a los laboratorios de todo el mundo y por eso se está trabajando pues en tantas vacunas. Entonces, yo diría que, ahora, las vacunas no las hace China ni las hace Estados Unidos, las hace la India. El 70% de las vacunas del mundo las hace la India. Entonces, la tecnología ha permitido que la velocidad de la información nos sirva para apoyarnos en todo lo que de alguna manera podamos aprender a nivel individual, de acuerdo a nuestras habilidades, para hacer una colaboración y redireccionar el cambio de profesión. ¿Qué profesiones son las que deberíamos estar estudiando ahora? Con cierto entusiasmo. Todo lo que no hagan las computadoras ni los robots. Porque vamos para allá, indefectiblemente. Entonces, y aprender eso y conocernos qué es lo que realmente nos gustaría ejercer en una profesión de colaboración. Entonces permitiría, a mí me gusta mucho tal platillo de cocina. Entonces, ¿por qué no lo empiezo a preparar? Lo comparto con los vecinos y cuando ya ellos me den su aprobación, pasa la prueba del mínimo producto viable y empiezo a venderla y me voy asegurando de alguna manera el migrar de las actividades o de las inactividades que vivo ahora, porque estaba mantenido por cualquier tipo de trabajo, empresa o marido, etcétera, y a empoderarme de mis capacidades, de mi desarrollo, de mis habilidades. Yo diría que vencer ese temor es uno de los bloqueos que normalmente se generaron en la infancia y que la autoobservación neutroconsciente o la llamada AONC nos va a permitir eliminar todos esos frenos y esos bloqueos que hacen que no salga todo ese potencial que nosotros tenemos para ser creativos y para ser innovadores. Y eso también va a despertar la pasión, porque si estoy haciendo algo que me gusta y me queda fácil hacerlo y además me lo compran, entonces yo sí creo que va a darle sentido, significado a la vida. Algunos significados en la vida puede ser, pero hay que descubrirlo, el de uno, para qué nació, como por ejemplo, cuidar a un anciano. Ese puede ser un propósito de vida, un significado, una razón de ser. Pero hay que estar seguro de eso porque la parte mental, cultural, que nos hace comparar con lo que en la infancia nos dijeron, que usted tiene que ser el número uno en A, o que usted tiene que ser excelente en tal tema, etcétera, nos ha llevado a una vida en que estamos siguiendo patrones o metas o ideales o vocaciones de otros y que aumentan la generación de frustración, de estrés, de ansiedad, en fin, deterioran el bienestar. Sí, sobre todo esta crisis está demostrando algo, que la supuesta seguridad en la cual vivíamos y que nos permitía mantener una economía y unos gastos, no fue sino parar el planeta 4 o 5 meses a nivel económico, ni siquiera pararlo, bajarle la marcha para que se desestructurara todo el sistema político y económico y el sistema de salud, no solo físico, sino el sistema mental. Tengo un amigo psiquiatra que me cuenta que la consulta se le ha disparado de una manera impresionante debido a la angustia y a los estados psicológicos y psiquiátricos que esta situación está generando. Yo creo que hay una oportunidad, Jairo, porque lo que nos ha enseñado la historia de la humanidad es que a los grandes retos también hay grandes posibilidades de transformación y de cuajar algo distinto. Inevitablemente nosotros no podemos esperar en este momento que el mundo que perdimos, porque ya como la canción que hay aquí en Colombia que dice aquellos diciembres que nunca volverán, ahora sí que es verdad. Sí, Entonces, esa pérdida hay que aceptarla. Una de las cosas que cuesta mucho en el proceso de transformación de una etapa crítica de la vida, sea a nivel individual o colectivo, es aceptar la pérdida, aceptar que lo que se fue ya no volvió. Porque ahí muchas veces nos quedamos pegados años esperando que de alguna manera
eso regrese. Eso ya no viene, ya no volverá. Pero también, en algún momento crítico personal muy complejo de mi vida, sentí algo. Y es que cuando no sabes qué hacer y no tienes las posibilidades de hacer lo que querías hacer, tienes la infinita posibilidad de ser. Y eso se volvió un patrón en mi vida y creo, lo digo de corazón, esta es una oportunidad grandiosa, pero hay que buscar a las personas, los métodos, las circunstancias, como cuando tú estás en la selva y nunca has ido a la selva, tienes que buscar al indígena que vive en la selva que te dice, sígame, es por acá, hay peligros, hay serpientes, hay animales feroces, pero sígame que yo le indico cómo podemos atravesar la selva y hasta disfrutarnos la selva. Por eso invité a un indígena que se llama Jairo Villegas, a un sabio de la tribu, en serio Jairo, para que es importante y lo voy a seguir haciendo en este canal, invitar a personas que considero que tienen luz para este momento, porque este momento no lo habíamos vivido. La humanidad no va a ser igual. Tenemos no solamente el coronavirus, es que tenemos una visión muy corta, que es el coronavirus, pero tenemos la crisis del cambio climático. En Argentina está lleno de esta plaga de apocalíptica de las langostas que se están comiendo Brasil, Argentina, en Bolivia y en Colombia ya se detectó las langostas entrando, vienen de África. Perdóname que te Sí. aporte algo ahí que pues es un dato bastante importante, que el previo para el dato que te voy a pasar es que se ha disminuido durante la pandemia el 8% de dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, esto pues disminuye la posibilidad del aumento del calentamiento global, el problema del clima. Pero se midió, se descubrió, ya es un resultado científico que el calor del calentamiento global está asociado a la facilidad de pasar los virus de los animales a los humanos. O sea que este tipo de descubrimientos hace que tengamos que pensar en que el sistema de consumismo, de fabricación que contamina, pues si lo seguimos o no lo seguimos. A los dirigentes del mundo que han sido elegidos, apoyados económicamente por recursos económicos, bancarios, etcétera. Y no estoy yéndome contra los bancos, porque pues los bancos también trabaja mucha gente, pero lo que yo digo es, les queda muy difícil tomar decisiones que se vayan contra el apoyo económico que necesitan todos los fabricantes que generan contaminación, incluido el tema del petróleo, que es como la sangre del organismo tierra, porque todo esto está funcionando todavía con una energía, con un porcentaje muy importante del petróleo. Entonces, pedirle a nuestros dirigentes que se atrevan a pensar en términos colaborativos cuando recibieron una educación en la infancia que les permite hoy ser corruptos, no solamente corruptos económicamente, sino corruptos con los valores humanos. Entonces, pues yo creo que la evolución va a tener que ser de abajo hacia arriba, cambiándonos cada uno mentalmente, haciendo meditación. Y me está pasando algo por la mente, y es que alguna vez estábamos creo que era en Interbolsa, en los salones de ellos dictando un taller. No me acuerdo cómo se llamaba el taller, pero tú llegaste tarde y estabas parado casi en la puerta y hiciste un comentario después de yo haber terminado una explicación de una de las herramientas de la ONC. En la ONC enseñamos de alguna manera a que la persona simule, se imagine qué sería lo peor que le podría pasar en la vida. Y al
desactivar las reacciones corporales, de estar imaginando ese tipo de escenarios, la persona de alguna manera libera esa química o electroquímica del organismo y queda libre para ser más creativo. Y el comentario tuyo fue tan sorprendente, tan entusiasta de ver el efecto tan potente que tiene el poder aceptar, lo digo porque ahora estabas hablando en ese sentido, de poder aceptar lo peor que le pueda pasar a uno en esta pandemia para bajarle los niveles al estrés y bajarle los niveles que permitan luego entrar a la creatividad que vamos a necesitar para poder brindar soluciones más cooperativas, más humanistas, más colaboradoras, en bien no solamente de cada uno, sino de todos los que nos rodean. Sí, Jairo, ese es un tema. Y mira, que tú estás señalando algo. Uno de los comentarios que hace aquí una de las personas que nos está siguiendo en esta charla en vivo dice, las bases de la pirámide siempre, lo pensé, siempre pensamos que es arriba el gobierno, el papá gobierno, hasta el papá Dios, el que no me resuelve el tema. Y resulta que la solución está en la base, y la base de la educación de un ser humano está en la infancia, incluso en el útero. Y es allá, en ese sustrato profundo, en el inconsciente, donde podemos encontrar las trabas y los recursos, los virus que tenemos aquí en el sistema, en nuestra conciencia, pero también allá podemos encontrar, si sabemos acceder, para encontrar, desactivar esos virus y poder activar o destrabar el potencial que está en nuestro interior. Eso. Y por eso te invité, Jairo. ¿Cómo se pueden contactar las personas contigo, los que estén interesados en hablar o dialogar contigo o en ver tus propuestas? ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, cuando tú me quieres ubicar, ¿qué haces? Pues te A ver, busco. léeme qué haces cuando me estás buscando. Sí, primero pienso en que ahí está Jairo Villegas y ve, Jairo lo puedo necesitar para tal tema. Yo creo que charlar contigo o escuchar, ver tus escritos o tus talleres, personalmente fue una experiencia de crecimiento muy valiosa y por eso me atreví a traerte. Bueno, Buscarte en internet, buscar tu teléfono. neuroestrategias.com es una página donde aparece el teléfono de entrada, aparece el teléfono donde nos pueden buscar. No solamente pues buscarme a mí, sino todos los neurofacilitadores que hemos formado en bastantes países y que tienen todas estas herramientas neurocientíficas que potencian el quitar las causas originales que se generaron antes de los 7 años, que hicieron que los circuitos cerebrales tengan la tendencia a pensar, a sentir y actuar como actúan hoy en día, y que puede que algunas personas queramos cambiar eso para nuestro beneficio. ¿Y hay o algún para WhatsApp o alguna parte donde te pueden ubicar por Sí, WhatsApp? el teléfono está en la página y ese es un teléfono de WhatsApp. Sí. Ok. En el chat estoy escribiendo los datos. ¿Perdón? En el chat estoy escribiendo los datos. Que en el chat en este momento están colocando los datos. Ay, bueno, qué bueno. Ok, muchas gracias. Sí. Lo otro es que también hay, pues, artículos, videos, testimonios de personas, etcétera, tanto en YouTube, en el canal de Neuroestrategias, y en metodología AONC. Okay. También en Instagram, ahí para la metodología AONC, y en Facebook también. Y en Facebook también. Sí, yo nunca entro a buscarlos porque pues aquí estoy. Alguna vez un amigo me dijo que él había descubierto, que había buscado y buscado y un día se dio cuenta que estaba tan perdido que si se buscaba con el Gaula no se encontraba. El Gaula en Colombia es el grupo antisecuestros de la policía, que estaba tan perdido de sí mismo, que estaba buscando afuera y no había encontrado que era realmente, y creo que es una oportunidad de oro la que tenemos ahora, empezar a encontrarnos quién soy de verdad. Muchas veces no se trata de entenderlo racional o conceptualmente, la vida te pide que seas. Y creo que nos están pidiendo a gritos que seamos y no que esperemos a que sea
el señor el rey de los monos del norte o el rey de los monos del este o el rey de los chinos, el que nos venga a salvar, sino que la solución y la salvación está en nuestras manos y es una oportunidad de oro para desarrollar nuestro potencial y también para atravesar, porque yo soy de los que cree que las circunstancias de la vida se resuelven no eludiéndolas, sino atravesándolas, metiéndose en el proceso. Jairo, ¿algunas palabras que nos quieras agregar en este momento? La primera, pues darte las gracias porque tú has sido un gran multiplicador de nuestra metodología, de la metodología ONC. Gracias por invitarme. Gracias por darme la oportunidad de un granito de arena más en lo que le da significado a mi vida, y es tratar de que esta metodología llegue a muchas más personas. Muchas gracias, Martín. Igualmente, Jairo, será un placer. Espero que esta no sea la única vez que hablemos. Te voy a invitar otras veces porque la realidad que nos espera, estamos atravesando una noche y necesitamos linternas en el camino y antorchas. Y las personas como tú, que no solamente han ideado un sistema, sino que lo han aplicado en sí mismos, son las mejores antorchas. Jairo, muchas gracias por tenerte, y a las personas que nos acompañaron en vivo, les agradecemos mucho su presencia, su participación, el hacer parte de este proceso de cambio de conciencia y de realidad humanos. Y los invito también a que puedan realizar el contacto con Jairo y con las personas que practican la autoobservación. Por lo menos desen la oportunidad de averiguar qué es y para qué sirve y cómo se aplica. Sí. Y el taller que tú estás promocionando de encontrar el sentido de vida o algo así que mencionaste, es muy valioso. Es muy inspirador y sobre todo que nos pueda dar recursos que ninguna universidad nos ha dado. Porque desafortunadamente eso es algo que digo aquí al final, algo de los retos fundamentales que tenemos en este momento. Primero, ir a pagar una carrera universitaria costosísima, no hay el dinero. Y los universitarios hoy, estudiantes, están diciendo, ¿para qué tanta información si no la puedo aplicar en cosas prácticas? Necesitamos priorizar el aprendizaje en aprender profesiones y abordajes prácticos y sobre todo técnicas y abordajes pragmáticos para saber utilizar este momento y saber atravesar esta situación sacando el mejor de nuestro potencial y pudiendo sortear nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras ansiedades, porque lo que nos espera es valioso, no es temeroso, es confrontador, pero tenemos la posibilidad de salir al otro lado como humanidad y esa decisión está en tus manos, en las manos de cada uno. Sí, señor. Muchas gracias. Cuando quieras, estaré pues a tu disposición. Todo depende de cómo el cerebro traduce la realidad que está pasando afuera. Así que tenemos ese potencial, como tú lo acabas de decir. Buenas noches. Buenas noches, Jairito. Que tengas un día gozón y disfrutador. Una buena tarde. Muchas gracias. Lo mismo para ti.